Bienvenidos todos a su materia de tercer año en su universidad Jesus is Lord, la oración. En este video vamos a estudiar el tema orando desde nuestra redención. Miremos este versículo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así es. No es igual la oración de una persona impía a la de una persona que es un hijo de Dios. Y de eso se trata este tema. Recordemos que la oración es la llave que nos permite entrar al mundo espiritual. Y que todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe. Miremos algunos versículos que nos recuerdan un poco acerca del tema de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11:6a, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 2:17, porque la fe sin obras es muerta. Y Habacuc 2:4b, mas el justo por la fe vivirá. La fe es la misma atmósfera en la que la vida cristiana es vivida. Los cristianos somos llamados como creyentes, así es, porque sus vidas son vividas en fe continua. Nosotros en todo este tiempo hemos aprendido que la vida de oración efectiva requiere de una preparación integral en nuestro ser, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional y también moral. En este capítulo estudiaremos cómo orar desde nuestra posición de redención o redimidos. Primero, tenemos que aprender a orar desde nuestra posición de redención. Recordemos que la palabra redención está asociada al cambio de soberanía, de la soberanía de Satanás a la de Cristo. Ahora tenemos un nuevo soberano, un nuevo rey, nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos por qué seguir siendo esclavos de Satanás, porque Jesucristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo nos ha comprado, nos ha adquirido para Él. Ahora somos su posesión. Recordemos, la palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Nosotros antes de conocer de Jesucristo, de creer en Él, de confiarle en nuestra vida, de arrepentirnos, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, condenados a una separación eterna de Dios. Pero Jesús pagó el precio para redimirnos, para comprarnos, resultando en nuestra liberación. ¿Liberación de qué? De la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la que Satanás nos tenía sometidos. Y nuestro rescate de las consecuencias eternas de ese pecado, porque estaríamos lejos de Dios por la eternidad. Pero Jesús nos compró para Él. Segundo, si Jesús nos compró para Él, entonces también la redención está asociada a la conquista de territorios espirituales y la devolución de derechos y privilegios
desde una posición de total libertad, porque Cristo nos hizo libres. Hay una anécdota que siempre me cuentan al respecto. Resulta que hay un esclavo en un mercado de esclavos. Entonces llega una persona y dice, yo quiero a ese esclavo. Y lo compra, paga el precio que el que lo tiene esclavo demanda por él. Lo paga. Y luego lo toma para él, lo lleva a su finca. El esclavo estaba dispuesto totalmente a trabajar para su nuevo amo. Y el nuevo amo le toma, lo limpia, lo lava, le coloca ropas nuevas, le quita los grilletes y luego le dice, eres libre, eres una persona libre. Y le da una carta de libertad. Resulta que ese esclavo nunca en su vida ha visto la libertad, ha disfrutado de la libertad, siempre ha sido un esclavo. Y dice, siempre he sido un esclavo y este amo nuevo me ha tratado tan bien que yo no quiero separarme de él, yo quiero conocerle, yo quiero estar con él. Y aunque sea una persona libre, porque ya tengo carta de libertad, quiero volver a él y quiero decirle, yo quiero servirte a ti. Pues no, es tal vez una ilustración un poco, bueno, tal vez sí podríamos decir un poco tonta con respecto a todas las cosas que nuestro Señor hizo con nosotros, pero es muy real. En realidad nosotros nunca hemos sabido lo que es ser personas libres. Es decir, nadie en verdad es libre. Antes éramos esclavos de Satanás y ahora, por decisión propia, hemos decidido estar en Jesucristo y ser sus esclavos, ser sus siervos. Y ahí y solo ahí es donde se goza de la verdadera libertad, siendo esclavos de Jesús. Ahora, si Jesús nos ha comprado para Él y nos ha redimido, nos ha liberado, nosotros también obtenemos unos privilegios como hijos de Dios, porque Él nos ha comprado para ser hijos de Dios. La palabra de Dios así lo dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque solo en Jesús, solo en la libertad que Jesús nos da, podemos ser verdaderamente libres, 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 libres. Y también dice en Colosenses 1 del 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces yo ya no tengo por qué seguir siendo esclavo del pecado ni de Satanás, cuando Jesús me ha liberado. Yo ya no tengo por qué seguir esclava de las tinieblas y de las cosas que antes me tenían oprimidas. Jesús ya me ha liberado. Y allí es donde encuentro mi herencia, mis privilegios como hijo de Dios. Miremos esta ilustración. Cuando Puerto Rico fue liberado del dominio español en 1897 y se constituyó en un estado libre asociado de los Estados Unidos de América, recibió como beneficio adicional una herencia. Desde 1917, toda persona nacida en Puerto Rico hereda la ciudadanía americana. De esta misma forma, los cristianos no solo debemos entender lo que es la redención, sino conocer y recibir la herencia que nos corresponde como beneficio de esa redención. Sí, he adquirido una herencia por causa de que en Cristo Jesús ya soy libre, ¿sí? Ya no soy esclavo del pecado y tengo una herencia en él. Efesios 1, del 11 al 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El Señor nos ha regalado una herencia en Él, unos privilegios gloriosos como hijos de Dios. El cristiano que no conoce los beneficios de redención, de su redención, es como el heredero que desconoce su herencia. Entonces yo puedo ser aquí una heredera, ser una persona muy rica y desconocer que lo soy y vivir en este momento como una persona mendiga. Algo así. Gálatas 4 del 1 al 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esto? Un hijo puede ser heredero de sus padres, pero hasta que no llegue a la mayoría de edad, no puede poseer su herencia. Cuando llega a la mayoría de edad, la herencia es suya. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiere decir completado es, está hecha la obra, ¿sí? Eso lo dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, en Juan 19:30. Sin duda alguna, Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió, nos compró para Él. Saldó la deuda con precio de su propia sangre, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Entonces ya no hay acusación. Y si no hay acusación, ya no hay acusado. Dice en Gálatas 4, del 4 al 7. Continuemos con este versículo de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí ven? Ya no somos esclavos, somos hijos adoptados por Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Papito, Dios, Padre cercano, es mi Padre, ¿sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchos de los hijos redimidos por el Señor no se dan cuenta de su herencia. ¿Cuál es esa herencia? Hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido bendecidos, hemos sido liberados, hemos sido adoptados y reconciliados con Dios. ¿Qué herencia más sublime que esa puede tener una persona pecadora? Un hecho consumado y la total liberación de la maldición. Dice en Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le prometió a su hijo Abraham una herencia. Y dice que Abraham vivió como peregrino y extranjero en esta tierra, porque anhelaba una herencia, una ciudad celestial. Y dice la palabra que Dios le ha preparado una ciudad. En el día de hoy, quien quiera de cada nación, gentil o judío, no importa, puede venir con libertad y tomar de las aguas de vida libremente, porque Dios ha cumplido su promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. La simiente prometida, Cristo,
ha venido, nos ha comprado para Él, nos ha adoptado como sus hijos y en el día de hoy nos ha hecho herederos de Dios. Qué privilegio glorioso e inigualable ser llevado a la misma casa de Dios para poder llamar al Creador eterno, aquel que estaba lejos de nosotros por causa del pecado, de nuestro pecado, llamarle nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es esa herencia? Dice en Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y recordemos, creo que ustedes ya vieron esa materia. Nosotros recibimos el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, apenas es la cuota inicial de nuestra herencia. Si el Espíritu Santo es la cuota inicial de nuestra herencia, imagínense cuál es nuestra herencia. Como beneficio de la redención, fuimos sentados a la mano derecha del Padre juntamente con Cristo. Dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún estamos en este mundo, así es, pero no pertenecemos a este mundo. La palabra del Señor dice que no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Mientras todavía estamos viviendo en la tierra, ¿qué somos? Extranjeros como Abraham, extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros vivimos por fe y no por vista. La gente de este mundo vive por vista y por eso es que busca las cosas de este mundo. Pero nosotros vivimos por fe. Y todo lo que vemos como es temporal y pasará. Pero Dios nos ha bendecido con lo que es eterno y con lo que nadie nos puede robar. ¿Qué es? Nosotros somos la herencia de Dios y Él mismo es nuestra herencia. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Él es nuestra herencia. No existe mayor herencia ni herencia más sublime que Él, que estar con Él por toda la eternidad. Ahora, si Cristo Jesús está sentado allí, nos ha llamado a estar sentados junto con Él en esos lugares celestiales. Efesios 1, del 1 al 3 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. No en nuestras obras, no por nuestro poder, no por nuestra cara bonita, no porque hagamos cosas para Dios, es en Cristo, en Cristo. Por eso es que el Señor desea formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y Él trabaja y está trabajando para formar el carácter de Cristo en todos nosotros. No existe una mayor bendición espiritual que esa. Dios en este momento está en reposo y de hecho Él espera que nosotros también entremos en su reposo y por eso el mundo envidia eso, ¿sí? Y eso lo envidia el mundo, que nosotros estemos en el reposo de Dios. Hebreos 4:10 dice así, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Esto es, cesó su labor de expiación. Él dijo, consumado es, hecho está.
lo que me dijiste que hiciera, eso hice. Entonces, ya él había consumado su labor de expiación. No había nada más que hacer, nunca más. La labor de redención estaba terminada. Ahora Jesús está en los lugares celestiales y nos ha sentado con Él en esos lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentado? Tú te sientas cuando el trabajo ya está hecho. Así, nuestro Señor Jesús, después de concluir su obra, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y nosotros estamos en el bien de su trabajo acabado. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos aprender a estar sentados con Cristo, aprender a reposar en Cristo, a no luchar en nuestras fuerzas, porque la vida cristiana es una vida de fe. Y la fe echa un ancla en Cristo. ¿Y esto qué significa? Es habitar en la voluntad de Dios diariamente, no haciendo mi voluntad, ni mis obras, ni creyendo que por mis fuerzas lo podré lograr. Yo reposo en Cristo, reposo en la obra que mi Señor ya hizo y vivo diariamente buscando su voluntad. Ahora díganme, una oración hecha desde un lugar de redención no es una oración poderosa. ¿Ya ven por qué Santiago dice, la oración del justo puede mucho? Jesús es Señor del día de reposo y nos da descanso de intentar alcanzar primero nuestra salvación. También en Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. Él es el que nos enseña cómo orar. Además, nos sienta con Él para presentarnos delante del Padre. Y por eso dice, preséntate confiadamente ante el trono de la misericordia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él nos ha proporcionado. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Entonces, ¿desde dónde debemos orar? ¿Desde la posición de esclavitud o desde la posición de redención o libertad? Primero, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo están en la posición de redención y en gloria, esperando por nosotros en esa posición. Segundo, la contestación a las oraciones es el resultado de la fusión conjunta entre Dios y nosotros. Sí, siempre hay una parte que hace Dios, que es el cumplimiento de su palabra. Todo lo que Él dice se cumple y también Él es fiel y misericordioso. Y nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Acercarnos a Él con fe y confianza en su palabra. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, somos aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Y ya no tenemos por qué estar tristes ni gimiendo, porque ya no somos esclavos, somos sus hijos, sus herederos. Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Ahora miremos esta ilustración. Durante la época de los gángsters en Estados Unidos, en la década de 1930, el gobierno nombró un grupo de hombres para atacar el bajo mundo y les dio autoridad y respaldo federal, dándose a conocer como los intocables. Bueno, aquí tengo una escena, es un dibujo de la película Los Intocables, que es basada en los hechos reales de lo que sucedió en Estados Unidos en la década de 1930. A los que no se han visto la película, se las recomiendo, si les gustan las películas de acción. Yo me la vi hace muchos años, es muy buena. Dice así, bueno, vamos a repasar ahora 5 cosas aprendidas que demuestran que por nuestra redención nosotros podemos, como un pueblo, ¿somos como qué?
como, por así decirlo, los intocables de Dios. Sí, somos sus hijos amados, somos su pueblo, somos la iglesia, somos la esposa del Cordero y estamos en una posición privilegiada, ¿sí? Para poder vencer. 1. Es la voluntad de Dios que sus hijos conozcamos nuestra redención, los privilegios y la herencia a las cuales tenemos derecho legal como hijos de Dios. 2. La iglesia debe conocer que por la labor redentora de Cristo ya fuimos bendecidos y que solo tenemos que apropiarnos de esa bendición. 3. Para Dios la iglesia es la obra de redención perfecta porque Cristo murió y resucitó por ella. 4. La redención nos asegura identidad y pertenencia. Identidad como hijos de Dios y pertenencia como posesión exclusiva del soberano Dios. Y 5. El mundo y Satanás nos envidia. Somos perseguidos porque estamos bajo el amparo de Dios. Somos su pueblo escogido y protegido por el Creador del universo. Y cuando tenemos revelada nuestra herencia y oramos desde la posición de redención, nuestras oraciones serán poderosas. Así es. Ahora, me gustaría también que pudiéramos entender que somos hijos de Dios. Nos sentamos allí en nuestro amado Jesucristo junto al trono de Dios. Pero no estamos allí como hijos déspotas que dicen yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el Padre entonces está allí para darnos lo que nosotros queremos. La posición de hijo de Dios es igual a la posición de Jesús. Un hijo de Dios tiene el carácter de Jesús. Y Jesús vivía siempre en total dependencia del Padre. Por eso oramos con autoridad y seguridad cuando lo hacemos desde el lugar de excelencia, el lugar más alto, que es desde la humillación. Así es, Jesús todo el tiempo dependió del Padre y así nosotros también dependemos de Dios Padre. Podemos acercarnos a Él confiadamente porque somos sus hijos. Él nos ha comprado para Él. Él nos ha liberado y nos ha dado autoridad. No una autoridad para ser déspotas y pedir lo que queremos. No, es la misma autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo video. Bendiciones.